El 15 de marzo del año 44 a.C. fue un año fatídico para Julio César. Era un gobernante al que mucha gente adoraba, pero aún más gente le odiaba. Había concentrado demasiado poder en sus manos, y esto no gustaba a los senadores, acostumbrados a gobernar Roma. A sus espaldas se estaba gestando una conspiración. Decenas de hombres poderosos decidieron que César debía morir. Pero he aquí lo extraño. La víspera del asesinato, César recibió una nota que advertía de la conspiración. Contenía los nombres de todos los que iban a traicionarlo. Con solo leerla, se podría haber evitado el desastre. Pero César no prestó atención a la nota. Nunca supo lo que le esperaba. Además, esa noche, su esposa Calpurnia tuvo un sueño terrible. Lloraba porque su marido había sido cortado con cuchillos y sangraba. Presa del pánico, le suplicó que no fuera al Senado. César se rió. Los sueños son solo sueños. Y partió hacia su destino. ¿Por qué no hizo caso de las advertencias? ¿Por qué no dio media vuelta cuando todo a su alrededor gritaba «¡Alto!»? Quizás creyó que nadie se atrevería a tocarle. ¿O sabía que la traición era inevitable y decidió enfrentarse a su destino cara a cara? ¿Qué ocurrió aquel fatídico día? ¿Cómo asestaron exactamente su golpe los conspiradores? ¿Y dijo realmente su famosa frase, «¿Y tú, Bruto?» ¿O fue solo un mito? La República Romana estaba acostumbrada a que el poder se dividiera entre los senadores. Nadie debía estar por encima de los demás. Y César no era solo un político, se convirtió en un dictador unipersonal. Dio tierras a los pobres, redujo los impuestos, cambió las leyes. Decidió quién vivía y quién se exiliaba. Mucha gente lo amaba, pero los senadores lo veían como una amenaza. Temían que destruyera la república y se convirtiera en rey. Oficialmente decían que mataban a César por la libertad, pero en realidad solo temían perder su poder. Más de 60 hombres conspiraron contra César. Entre ellos estaban sus antiguos aliados, amigos, e incluso Bruto, un hombre al que consideraba casi como un hijo. Acordaron que lo atacarían en el edificio del Senado, donde no tendría guardias. Pero César tenía un amigo leal y compañero de armas, Marco Antonio. Él podría haberlo salvado ese día, pero los conspiradores habían pensado en todo. Uno de ellos retrasó deliberadamente a Antonio para que no pudiera intervenir. Todo iba según su plan. La pregunta que atormenta a los historiadores es, ¿por qué César no intentó salvarse? Sabía que tenía muchos enemigos. Vio que la gente temía su poder. Pero no creía que nadie se atrevería a levantar una mano contra él. Se podría decir que no fue la política lo que lo mató, sino su confianza en su propia invencibilidad. Creía que tenía el control. Pero ese día, en el edificio del Senado, el control ya no estaba en sus manos. Los conspiradores pensaron que con César muerto, el pueblo los apoyaría. Pero se equivocaron. Se desató el caos, el pánico se apoderó de Roma, y pronto muchos de los asesinos pagaron por sus acciones. Por la mañana todo siguió como siempre. César acudió a la sesión, a pesar de los recelos de su esposa y las advertencias de una conspiración. Los senadores le esperaban en el vestíbulo, entre ellos amigos, enemigos y el principal traidor, Bruto. Nada más sentarse, César fue abordado por uno de los conspiradores, Tilius Cimber. Fingió que quería disculparse por su hermano, pero de repente agarró la toga de César y tiró de ella hacia abajo. Esa fue la señal. Al momento siguiente, el dictador fue atacado con cuchillos. César fue atacado por todos lados. Hombres que creía aliados lo golpearon uno tras otro. 23 en total. Al principio trató de resistir, pero cuando vio a Bruto entre los conspiradores, sus fuerzas desaparecieron. Dejó de luchar, se cubrió la cabeza con una toga
y se limitó a esperar el final. Muchos creen que fue entonces cuando dijo el famoso «¿Y tú, Bruto?», pero eso es probablemente un mito. Algunas fuentes dicen que no dijo nada en absoluto. Murió en silencio. Desde niño, Bruto estuvo asociado con César. Su madre, Servilia, era la amante de César, y muchos sospechaban que Bruto era su hijo ilegítimo. Aún así, creció rodeado de gente que odiaba la dictadura. Cuando César llegó al poder, no solo perdonó a Bruto, sino que lo convirtió en su confidente. Le confió cargos, le dio poder, le perdonó errores. Pero entre los senadores cundía el descontento, y Bruto empezó a ser persuadido para que se pasara a su bando. El argumento principal era simple. Eres un patriota, y César convierte Roma en una monarquía. Debes defender la república. Bruto dudó durante mucho tiempo, pero finalmente se unió a la conspiración. Bruto dio uno de los golpes finales, pero ¿estaba seguro de lo que hacía? ¿O ya se estaba arrepintiendo en ese momento? Tras el asesinato, los conspiradores pensaron que serían recibidos como héroes. Salieron corriendo del Senado, agitando puñales ensangrentados y gritando «¡Libertad!». Pero ocurrió algo inesperado. La mayoría de los romanos no se alegraron, sino que se horrorizaron. El pueblo no veía a César como un tirano. Para ellos, era un gran general y un hombre que estaba cambiando sus vidas a mejor. Bruto intentó justificar el asesinato de César hablando al pueblo. Pero no le creyeron. Pronto estalló la guerra civil, y 2 años más tarde el propio Bruto fue asesinado. Se suicidó utilizando la misma daga con la que apuñaló a César. Se puede decir que Bruto no solo traicionó a César, sino que también se traicionó a sí mismo. Quiso salvar la República, pero provocó su desaparición. Pocos años después, el poder en Roma pasó por completo al heredero de César, Octavio Augusto, que puso fin a la República. ¿Qué ocurrió con los demás conspiradores? Los romanos no se tomaron la muerte de César como una liberación, sino como una terrible tragedia. Fue un hombre que distribuyó tierras a los pobres, ayudó a los veteranos, construyó nuevas carreteras y leyes. Cuando se supo que había sido masacrado por los suyos, el miedo se apoderó de la ciudad. La muerte de César estuvo acompañada de extraños acontecimientos. Aquel día una gran tormenta se abatió sobre Roma. Los truenos retumbaban, los relámpagos iluminaban el cielo. Muchos romanos creyeron que era una señal de la ira de los dioses. Creían que los asesinos habían enfurecido a los poderes superiores y que no escaparían al castigo. Y en efecto, el destino de los conspiradores fue trágico. Casi todos murieron. Uno de ellos, Cayo Casio, se suicidó más tarde, utilizando la misma daga con la que apuñaló a César. Fue como si la historia se hubiera cerrado y su propia arma hubiera vuelto a él. El momento más dramático ocurrió en su funeral. Se decidió incinerar a César en pleno foro romano, el centro de la ciudad donde pronunciaba sus discursos y aprobaba las leyes. Pero en lugar de una ceremonia fúnebre, estalló un motín. El pueblo, tras escuchar las últimas palabras de Marco Antonio, no pudo soportarlo. Una turba enfurecida atacó las casas de los conspiradores. Sus casas fueron destruidas y sus familias perdieron influencia para siempre. Pensaron que pasarían a la historia como los salvadores de Roma, pero al final fueron recordados como traidores. Las llamas de la pira en la que ardía el cuerpo de César eran tan potentes que se propagaron a los edificios vecinos. La ciudad ardió, y con ella ardieron los sueños de los conspiradores de restaurar la República. Tras la muerte de César, se desató el caos político en Roma. 2 hombres tomaron el escenario: Marco Antonio, su socio y mejor amigo, y Octavio, su hijo adoptivo y heredero de 19 años. Antonio quería venganza, pero no se dio cuenta de que la verdadera amenaza provenía del joven Octavio. Al parecer,
¿Qué podía hacer un adolescente? Pero unos años más tarde, fue él quien se convirtió en el primer emperador de Roma. Irónicamente, los conspiradores mataron a César para evitar una dictadura, pero su acto condujo al nacimiento del Imperio Romano, donde el poder se concentró en manos de un solo hombre.